Voy a compartir la presentación. Ok, a ver. Ya la puse a todo, a pantalla completa. Si pueden confirmarme nada más, por favor, que se vea bien, le seguimos. Sí se ve correcto. ¿Sí? Todo bien, Rafa. Sí. Perfecto, muchísimas gracias. A ti. Bueno, pues en primer lugar, yo sé que a lo mejor algunos estarán familiarizados un poquito con el término de aviturismo o turismo de la observación de aves, pero a lo mejor algunos no tanto, ¿no? Y además en qué contexto se va desarrollando. Justamente, pues el título de la ponencia es Aviturismo, el valor de una mirada, porque es uno de ese tipo de esquemas que, bueno, de aprovechamiento no extractivo, en el cual, pues las aves pueden ser utilizadas como un recurso natural y aparte puede ser realizado de manera sustentable, puede ayudar muchísimo a la conservación. Es probablemente uno de los esquemas que, bueno, pueden aportar más en este sentido, ¿no? Y es que, bueno, tenemos la problemática, bueno, no problemática, tenemos esta situación los humanos de tener que, bueno, realizar un cierto aprovechamiento en la naturaleza. Necesitamos, pues, somos parte de nosotros, de la misma naturaleza y pues necesitamos cubrir, pues, ciertas necesidades que tenemos, que vamos desarrollando y para ello, pues, se requiere el aprovechamiento de los recursos que nos brinda la naturaleza de alguna manera, ¿no? Hay distintas maneras de hacerlo. Por un lado, pues, hay veces que se hace un aprovechamiento pues intensivo, a veces devastador de los recursos naturales, pero hay otras maneras de poder hacerlo compaginando también la conservación, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos pues dos tipos de impactos que pueden tenerse, digamos, para poder aprovechar. Hay veces que hay algunos esquemas pues, que requieren la devastación pues de ciertos lugares y pues no aportan nada en la conservación, mientras hay otros esquemas en los que se puede mantener en gran medida pues las condiciones naturales en las que se encuentra un sitio, ¿no? Digo, de todas formas, cualquier tipo de aprovechamiento que se realice, pues va a llevar un impacto. El, la cuestión es el qué tipo de impacto, qué tan drástico es este cambio, qué drástico es este impacto. Ahora, hablando de los recursos naturales y de las aves en particular, bueno, las aves pues son un recurso natural claramente, ¿no? Nos han aportado recursos desde épocas muy remotas, por ejemplo, con las mismas plumas que fueron muy valoradas en distintas civilizaciones originarias de aquí de México, para elaborar distintos tipos pues de cosas, cuestiones utilitarias y cuestiones ornamentales, por ejemplo. Dentro de la cultura, pues han sido también muy importantes. Básicamente, tenemos el ejemplo claro de que es uno de los elementos más importantes de nuestro escudo nacional. Eh, y bueno, también existen otros tipos de beneficios que nos brindan las aves que a veces no son tan evidentes, ¿no? Está la parte de, por ejemplo, de los servicios de regulación que las aves brindan, por ejemplo, controlando ciertas plagas. En este caso, por ejemplo, la golondrina que pueden ver a su izquierda, eh, pues son muy buenos controladores, ¿no? Pues una sola golondrina en época reproductiva puede comer hasta más de 200,000 insectos voladores, en gran medida mosquitos, y bueno, muchas veces las pardadas son gigantescas. Si multiplicáramos eso por todas las golondrinas que están consumiendo este tipo de cosas, imagínense cuántos mosquitos tendríamos, ¿no? Otro tipo de servicios como el de los opilotes y los carroñeros en general, que otras veces como el caracara, que nos brindan ese servicio de estar reciclando los nutrientes, ¿no? Están permitiendo que esos nutrientes vuelvan a la tierra y además de que nos evitan más bien nos remueven estos focos de infección que pudieran transmitir ciertas enfermedades a nosotros o a otro tipo de fauna. Em, También existen estos servicios, por ejemplo, de soporte, que son a lo mejor los que a veces menos notorios son, menos evidentes son todavía, pero que, bueno, son indispensables para nosotros. Por ejemplo, la polinización. Los colibríes son un ejemplo perfecto, ¿no? De polinizadores y la importancia de ciertos polinizadores para plantas que lo requieren y plantas que nosotros consumimos directamente, bueno, son pieza clave. Hay otros, por ejemplo, que nos brindan este servicio, por ejemplo, de reforestación, que son básicamente son los dispersores de semilla que se encargan pues, de llevar
esto es, bueno, de consumir los frutos y poder hacer que las semillas puedan nacer en otro lugar, en lugares a veces que donde pues se ha perdido esta cobertura vegetal original y puedan estar pues restaurándose hacia los, hacia otra vez una etapa primaria, ¿no? Paulatinamente. Eh, Ahora, si pensamos las problemáticas, entonces nos encontramos en la disyuntiva, ¿no? Vemos que las aves son bastante importantes, tanto en nuestra cultura como en los recursos que nos proveen, que, bueno, necesitamos conservarlas de alguna manera, ¿no? Por otro lado, pues también tenemos la necesidad de cubrir, pues lo básico que los humanos requieren y muchas veces pues, se necesita dinero para ello y pues estas actividades productivas que nos pueden brindar dinero a veces pues requieren pues hacer un uso de esos recursos con los que contamos o de la tierra de alguna manera, ¿no? Entonces, se encuentra siempre esta disyuntiva, ¿no? De qué hacer, conservo, aprovecho, tengo que comer, pero también necesito todo lo que los beneficios que nos brinda el conservar un área en particular. Entonces, digamos que ante este tipo de problemática surge una buena oportunidad con las aves. ¿Por qué? Bueno, porque nos está brindando la oportunidad de poder hacer un aprovechamiento de los recursos naturales y al mismo tiempo conservarlos, ¿no? Porque precisamente para aprovechar, por ejemplo, el avistamiento de aves, pues necesitas tener ese tipo de condiciones naturales para que puedan ellas vivir y estar ahí y podérselas mostrar a los turistas, ¿no? Ahora dirán, ay, bueno, ¿qué chiste tiene o qué chiste podría tener el estar viendo pajaritos, ¿no? ¿A poco sí hay gente que le guste tanto? ¿A poco sí hay gente que pagaría para poder hacer eso? Y la respuesta es muy simple, pues sí, sí hay. Vean, si pueden ver las fotografías que tienen enfrente, pues por ejemplo hay aves tan bonitas que ni siquiera tienes que ser alguien o sea, alguien que conozca tanto como para apreciar la belleza que nos brinda simplemente el observarlas, el escucharlas, ¿no? Cuando vamos a un lugar, muchas veces nos llaman mucho la atención porque son los animales que son más evidentes para nosotros, que podemos apreciar de una manera directa. Y bueno, aquí, por ejemplo, vemos buenos ejemplos de gente que viaja, que desarrolla sus vidas, muchas veces incluso pues alrededor de las aves, ¿no? Hay gente que le gusta fotografiarlas, hay gente que le gusta solamente observarlas, hacer sus listados, porque, bueno, así como hay gente que le gusta, por ejemplo, coleccionar su álbum con estampas, por ejemplo, ahorita que está el mundial, hay gente que se vuelve loca por coleccionar sus estampitas. Bueno, también hay muchos pajareros que lo que quieren es, digamos, coleccionar esas estampitas, esas imágenes que pueden ellos observar de las aves y quisieran ir por el mundo y tratando de observar esas 10.000 especies de aves, bueno, alrededor de 10.000 especies de aves que hay en el mundo, ¿no? Ir llenando, es decir, ir llenando su álbum de estampitas con estas aves, ¿no? Y bueno, para poder ver ciertas aves hay que viajar a ciertos lugares. Entonces, eso es lo que brinda oportunidad. Ahora, no todos los perfiles de avituristas van a ser iguales, ¿no? Empezamos con una descripción muy general de este tipo de avituristas, que por ejemplo son los casuales, que sería, pues, digamos que de todos los turistas, de todos los perfiles son los eh, que podrían tener menos interés directamente en las aves, tal vez, en un principio al menos. Son gente que normalmente posee en general poco conocimiento de aves, a lo mejor incluso es su primer acercamiento en este tema de la observación de aves, y normalmente combinan pues estas actividades turísticas de la observación de aves con otro tipo de cosas, por lo que también lo hacen de una manera más relajada, ¿no? Aprecian muchas veces a las aves más que por otra cosas, sino por sus colores, su carisma, sus comportamientos, lo coloridos, los sonidos que pueden estar haciendo. Muchas veces estos turistas tienen pues intereses variados por eso. Demandan servicios normalmente de buena calidad, porque bueno, eh, ahorita más adelante voy a regresar a este punto. Em, y bueno, también normalmente pues prefieren lugares de fácil acceso, ¿no? Donde pueda uno ir tranquilo, disfrutar las aves más carismáticas, más bonitas, y pueda yo caminar bien, porque normalmente además pues abre un gran rango de edades, ¿no? Y además pues son gente que normalmente prefiere más estar en grupo, disfrutan esos tours más conviviendo con otras personas, pudiendo socializar con otras personas y compartiendo cosas. Ahora, el siguiente nivel, digamos, de avituristas, en el sentido de conocimientos de aves, no es de que hablemos de otro tipo de niveles,
en ese sentido de jerárquicos, digamos. Simplemente estamos nosotros enfocándonos un poco en cuanto al interés que tiene esa persona con las aves. Normalmente este grupo de entusiastas pues tienen ya un conocimiento más, un poquito más, están más informados, tienen un mejor conocimiento sobre la naturaleza y las aves. Normalmente pueden combinar pajarear con otras actividades también, pero ellos tienen un interés, además de las aves carismáticas, tal vez, tienen un particular interés por las especies endémicas. No sé si todo el mundo conozca este término de endémicas, pero básicamente se refiere a esas especies que son propias de un lugar y solamente tienen una distribución limitada a ese lugar, por ejemplo. Si hablamos de una especie endémica de México, quiero decir que es una especie que únicamente se puede encontrar en México y en ningún otro lugar del mundo. ¿Ok? Bueno, pues ese es uno de los intereses que tiene este tipo de pajareros, de observadores de aves, básicamente. ¿No? Tiene interés en las aves, en la naturaleza y a veces también incluso en la cultura. Demandan servicios de alta calidad y normalmente, de acuerdo a algunos estudios que se han hecho en varios lugares del mundo, pues más o menos oscilan este tipo de público entre los 50 y 70 años en promedio. Son más tolerantes a estar en grupos o con observadores menos experimentados, pero sí tienen un interés en gran medida o principal tal vez en las aves, aunque están abiertos a conocer otro tipo de cosas, ¿no? Ahora viene el siguiente nivel de interés en las aves, que es el tipo de avituristas que les dicen hardcore, o los, sí, bueno, hardcore, que es básicamente gente que ya tiene normalmente un buen conocimiento acerca de la naturaleza y de las aves en particular. Normalmente lo único que quieren es pajarear, es observar aves, básicamente. No les interesa hacer turismo de otro tipo. No, si hay una cascada muy bonita, a lo mejor no les va a interesar tanto si tienen la oportunidad de buscar otra ave que ellos les interesa ver, por ejemplo, u otro tipo de cuestiones. Están dispuestos a viajar muchas veces grandes distancias. Sus mayores intereses están enfocadas en aves, por ejemplo, las endémicas, en aquellas que son difíciles de ver, las raras o poco abundantes, y que puedan aportar, digamos que, nuevas estampitas a su álbum, ¿no? Puedan poder palomear dentro de su lista estas especies en su lista de vida. Ellos le llaman lista de vida, digamos, ay, bueno, me incluyen ellos, tienen su lista de vida, digamos que son las especies que han visto a lo largo de toda su vida. Esperan servicios de nivel moderado. En realidad, por ejemplo, ellos están dispuestos a pasar a lo mejor la noche en unas cabañas que a lo mejor no tengan tantos servicios, por ejemplo, que no tenga wifi, que no tenga a lo mejor servicio eléctrico, eh, pero si eso ayuda a poder encontrar una de las aves que ellos quieren, ellos están dispuestos a hacerlo. Ahora, las edades de este grupo normalmente oscilan entre los 40 y 50 años en promedio y no toleran normalmente estar en grupos o estar con observadores de aves menos experimentados. Ahora, cualquiera de estos esquemas brinda una derrama económica, ¿no? En mayor o menor medida. Digamos que un observador de aves pues tiene que, en primer lugar, pues tiene que cubrir sus necesidades básicas de hospedaje, de alimentación, de transporte, ¿no? Entonces, digamos que ahí son tres rubros por lo menos que tiene que a fuerzas cubrir. Normalmente, pues le gusta ir a sitios naturales, por lo que si hay parques, áreas naturales, parques donde haya una tarifa de entrada, pues tienen que pagarla también. Normalmente, pues están interesados en también a veces obtener ciertos materiales o incluso recuerdos de su viaje, por ejemplo, artesanías o normalmente es guías, por ejemplo, estas plegables que le puede ayudar a recordar el viaje que está realizando. Y normalmente es muy importante el desempeño que tiene un guía. ¿Por qué? Porque tiene conocimiento para poder llevar a estos observadores a cumplir ese tipo de observaciones que están buscando, ¿no? Normalmente, pues como es una cuestión de naturaleza, como son cuestiones de seres vivos, pues se requiere tener cierto conocimiento para poder encontrar a ciertas especies, ¿no? Entonces se requiere cierto conocimiento de cómo encontrarlas y además cómo poder observarlas de manera correcta. Y muchas veces se requiere también de digamos que un guía local, además del guía general que, por ejemplo, pudiera estar acompañando a sus turistas en toda la ruta. Bueno, hay ciertos lugares dentro de esas rutas que va a requerir, y es muy útil, pues los servicios de un guía comunitario, un guía de aves local, ¿no? Entonces, eso también es mucha ayuda porque, bueno, es gente que está viviendo ahí,
que tiene de primera mano la información, que conoce muy bien el terreno, que conoce muy bien el contexto social que se vive y bueno, puede ayudar de manera tremenda, además de tus cuestiones de aves, normalmente pues convierten en guías muy buenos, pues facilita mucho el trabajo para poder mostrar a los turistas estas aves, ¿no? Ahora, como les decía, en el mundo hay alrededor como de 10.000 especies de aves, ¿no? Ahorita lo cerré a 10.000 para ser una cifra muy, muy fácilmente manejable. Si pusiéramos la lista de cuáles son los países que tienen más especies dentro de su territorio, digamos, dentro de sus límites territoriales, encontramos que Colombia es el primero con 2.024 especies registradas más o menos. Y México está más o menos en el 11º lugar con alrededor de 1.120 especies, ¿no? Ahora, estamos bien posicionados a nivel mundial en cuanto a número de especies. Pero otra cuestión bastante importante es la parte de las especies endémicas. Como les decía, hay ciertas especies que pues tienes que ir a fuerza a cierto lugar si quieres observarla porque es una especie que su distribución se restringe a esa área, ¿no? En este caso, las especies endémicas de México, pues si una persona quiere llenar su álbum de estampitas, pues va a ver, en este caso, en el caso de México, por ejemplo, en el caso de México, por ejemplo, pues 118 especies, pues solamente van a tener oportunidad, 118 espacios de ese álbum tienen que ir a Fuerza a México para poder obtener y llenar su álbum, ¿no? Entonces, en este rubro, pues nosotros estamos en el nivel, en el lugar número 6. Entonces, realmente nos posiciona en muy buen lugar. Entonces, eso vuelve pues muy atractivo a México para varios avituristas. Ahora, en cuanto a perspectivas, por ejemplo, la derrama económica que se ha generado a partir de la observación de aves, se han hecho un par de estudios importantes. Uno fue alrededor de 2006, en la primera publicación que salió, digamos que se hizo una evaluación, precisamente una estimación de pues, la derrama económica en la observación de aves para México, que en total, bueno, haciendo la comparativa, por ejemplo, vemos que en Canadá pues fueron 280 millones de dólares canadienses en el año 2000, que pues de toda la rama económica del turismo de observación de aves. En Estados Unidos fue de 35.700 millones de dólares estadounidenses. En México, en ese mismo año en que Estados Unidos tuvo esa derrama económica, en México solamente fueron 23.9 millones. Aquí nos pone en evidencia pues el potencial que ha sido desperdiciado, porque si ponemos, por ejemplo, en comparativa la situación de Costa Rica, por ejemplo, que en 1999 la derrama económica fue de 410 millones de dólares, que es un país mucho más pequeño y que solamente cuenta con alrededor de 7 especies endémicas, bueno, pone en perspectiva que a lo mejor hay un potencial que está siendo desperdiciado para México, ¿no? Una nueva publicación, un nuevo estudio que se realizó estima que la derrama ahora económica en México es de 329 millones. Hay ciertas, eh, ¿cómo se llama? Hacer estos cálculos hubo ciertas diferencias en la metodología, pero pues bueno, quiere decir de todas formas que se está incrementando la derrama económica que se está llevando a cabo por la observación de aves en México, lo que entonces empieza a ser pues algo en el que deberíamos empezar a tener bastante interés en seguir desarrollando, porque además esto puede crecer bastante, pero puede crecer, pues hay dos caminos, ¿no? Hacer las cosas bien, hacer las cosas mal. Puede tener un impacto positivo, pero puede tener también un impacto negativo. Entonces tenemos que hacerlo esto con mucho cuidado, pero pues viendo de que hay mucho potencial y que ahí es un nicho que está esperando a ser desarrollado. Simplemente dentro de este potencial, pues podemos decir que hay 82 millones de observadores de aves, más o menos, en Estados Unidos, en todo el territorio. Son muchísimas personas que tienen interés en las aves, de los cuales 9.8 millones, casi 10 millones, está dispuesto a viajar fuera de su país solamente para observar aves. Entonces, ahí hablamos y bueno, Estados Unidos es uno de los, de ahí provienen muchísimos turistas que vienen a México, ¿no? Pero bueno, ya hablamos de los potenciales, pero también cuáles son los retos si queremos desarrollar el aviturismo en México. Pues en general necesitamos pensar en varias cosas. En primer lugar, la conservación de las mismas aves. Tenemos que empezar a actuar pues para poder hacer una
una evaluación acerca del estado de las aves, para poder saber cómo les está yendo, de qué manera podrían ser aprovechadas o no podrían ser aprovechadas en cuanto a su observación, por ejemplo, viendo cómo se está perdiendo el hábitat. Eh, con las especies invasoras, por ejemplo, ha habido un gran problema, por ejemplo, en particular con los gatos, por ejemplo, que dejan, eh, que son callejeros, que tengan o no dueño, ferales o con dueño. También la necesidad de estar desarrollando más espacios que puedan brindar este tipo de condiciones y servicios, ¿no? Es difícil encontrar, por ejemplo, aquí en el centro de México, encontramos a veces centros ecoturísticos, pero que están enfocados en otro tipo de actividades, ¿no? En brindar, por ejemplo, espacios para poder celebrar ciertas ocasiones, hacer, pues, carne asada, pues, que tengan cachas de fútbol, ciertas actividades que no necesariamente están ligadas con el ecoturismo, ¿no? Entonces se vuelve un poco complicado porque, bueno, hay veces que son incompatibles el tipo de turistas que van. Entonces, por lo menos para la observación de aves, pues se requiere pues situaciones más silenciosas, sin tanta actividad humana en los alrededores, bueno, o por lo menos actividad humana que pueda alterar a las aves, ¿no? Y bueno, la parte de seguridad, que es una de las cosas que pues en estos últimos tiempos hemos sufrido cada vez más, ¿no? Aspectos de seguridad que es necesario tomar en cuenta que pues ante todo está la seguridad de las personas, la seguridad de los turistas. Las oportunidades, pues, son múltiples. Muchas de las regiones, casi todas las regiones de México probablemente tengan ciertas especies que pudieran ser de interés. Ciertas especies endémicas, por ejemplo, ciertas especies carismáticas, eh, de las cuales, pues, puede desarrollarse. Un ejemplo, por ejemplo, en el centro de México, pues, o en la Ciudad de México particularmente, pues, está el gorrión serrano, que atrae muchos avituristas por lo limitado de su distribución, que básicamente el 80% se encuentra en la Ciudad de México. Em, y por su accesibilidad, digamos, a la Ciudad de México. Muchos turistas tienen que aterrizar aquí si quieren ir a cualquier otro lado del mundo normalmente, muchos turistas extranjeros al menos. Por ejemplo, en el caso de la península de Yucatán, los flamencos son unos de las especies pues hay avituristas que, a lo mejor ustedes han sido avituristas de manera casual y no se han dado cuenta, pero por ejemplo, cuando van a un tour para observación de flamencos, pues son avituristas en realidad, porque están yendo a un tour donde el principal interés es ir a observar una especie de ave en particular, ¿no? En este caso, el flamenco. Eh, También, bueno, existen las oportunidades de aprovechar esos espacios que ya existen, digamos, que a lo mejor no fueron pensados en un principio para los avituristas, pero hay espacios naturales que permiten llevar a cabo la actividad sin hacer mayores modificaciones, o simplemente que se podrían hacer esas modificaciones para poder atraer cada vez más avituristas, ¿no? Trabajar con guías locales siempre va a ser una muy buena opción si queremos tener un impacto positivo, porque además de que en realidad nos hacen el trabajo más fácil a los guías generales, digamos, pues porque ellos tienen el conocimiento local y más actual, pues además ayudas a que también pues la gente local vaya dándose cuenta de los beneficios de conservar, ¿no? También hay otros tipos de oportunidades con otro tipo de fenómenos naturales. Por ejemplo, el caso de la migración de las monarcas normalmente atrae a mucha gente que le gusta la naturaleza, en particular las mariposas, pero en general normalmente son gente que como tiene afinidad con la naturaleza también tiene interés en las aves, ¿no? Entonces, por ahí también hay una muy buena oportunidad. Generar alianzas con operadoras también puede generar muchos beneficios en ese sentido, por eso. Ahora, otra de las oportunidades, a lo mejor no tan obvias, es precisamente lo que sucede en muchas áreas naturales protegidas, ¿no? Cuando se hacen proyectos donde se involucra a la gente a hacer vigilancia o hacer un monitoreo biológico, pues ahí en realidad pueden tomar en cuenta que están realmente desarrollando capacidades que puedan volverse estas mismas herramientas para poder desarrollarse después como guías de aviturismo, ¿no? Entonces, esto puede brindar beneficios para todos, para las comunidades locales, para los mismos avituristas y para las áreas naturales protegidas, para que podamos seguir conservando y podamos seguir además recopilando información acerca de las especies y el impacto que estamos teniendo realizando este tipo de actividades, ¿no? Otras oportunidades, por ejemplo, es que
que nos brinda es poder realizar material didáctico informativo que nos pueda generar interés tanto en las personas, que pueda generar sensibilidad pues, referente a estos temas, les pueda brindar otras opciones fuera de lo común, digamos, porque pues muchas personas no saben de este tipo de actividades que pueden disfrutar en la naturaleza, pueden cambiarles la perspectiva e incluso a algunas personas les ha cambiado la vida, se ha vuelto un pasatiempo verdaderamente apasionante que, bueno, en realidad, pues te cambia completamente la perspectiva de cómo disfrutas estos espacios, ¿no? Y bueno, también puede generar la oportunidad de desarrollar ciertos materiales, incluso ciertos tipos de, por ejemplo, de artesanías, arte que pueda estar ligado a esto, que también pueda generar derramas económicas después. Y bueno, eh, las oportunidades también están en eventos que se van haciendo también a nivel local o mundial. Por ejemplo, mundial con los conteos navideños de aves, que se realizan como por ahí en enero, febrero, perdón, en diciembre, enero, donde pues normalmente se invita a gente a participar para que puedan, además de generar conocimiento, pues empiecen a conocer mejor también a sus aves. Se han hecho, pues, también en otros lados de México, este tipo de retos, por ejemplo, de naturalista, donde pues se les invita a la gente para que vaya a ayudar a documentar a los animales y en particular a las aves de ciertos lugares. Existen pues programas de ciencia ciudadana, proyectos de ciencia ciudadana como el programa de aves urbanas, que pues es la finalidad precisamente como acercar a las aves a la gente. Y bueno, esto genera, además de sensibilidad de la gente hacia la naturaleza, pues también va a generar una misma demanda, ¿no? Cuando la gente se empieza a interesar, pues también está empezando a querer hacer esta actividad más y busca prestadores de servicios, busca eh, espacios para poder desarrollarlo y poder hacerlo, ¿no? Ahora, el potencial con ello también, o más bien la manera de aprovechar este potencial es conjuntar en todo caso las aves, la ciencia y el turismo, ¿no? Cuando vamos a llevar a cabo el aviturismo, este trío debe estar, o lo más recomendable sería que este trío siempre estuviera presente en todos los proyectos. ¿Por qué? Porque cuando combinamos con la parte científica, por ejemplo, el hacer un monitoreo formal permite estar viendo cómo cambian las poblaciones de las aves en un cierto lugar, ¿no? En primer lugar, nos ayuda a realizar primeramente el inventario. ¿Cuáles son el recurso ave? Que cuento en este proyecto, por ejemplo, si quiero formar un parque ecoturístico, pues nos va a ayudar a saber cuáles aves hay, cuándo, porque hay aves migratorias, y además dónde están en particular dentro de ese parque, ¿no? Nos ayuda a hacer el inventario, nos ayuda a saber dónde encontrar las cosas. Y bueno, además nos permite hacer esta evaluación de cómo van cambiando las poblaciones, ¿no? Y el efecto que pudiera estar teniendo al llevar más o menos gente a su observación. Entonces, y a partir de todo esto, nosotros también podemos generar material que podemos proporcionarle al visitante, ¿no? Ya, como ya tenemos nuestro inventario, sabemos cuáles son las especies más comunes, por ejemplo, y podemos elaborar una lista, un checklist, para que la gente se le sea mucho más fácil, por ejemplo, llevar el recuento de las aves que se observaron durante el recorrido o lo que pueden esperar cuando están planeando su viaje. Eh, y bueno, eh, cuando unimos estas tres cosas, pues es una combinación en la que todos salen ganando, ¿no? Tanto las aves, porque podemos nosotros ir viendo cómo reaccionan ante la actividad y podemos hacer las modificaciones que sean necesarias. Nos ayuda a nosotros mismos a hacer a generar lineamientos que podamos seguir de acuerdo a cómo desarrollar actividad, a cómo hacer ciertos manejos a veces de la vegetación para poder favorecer a las aves y otros animales. Eh, y además, pues, si detectamos algún tipo de cambio, pues nos puede ayudar a detectar por qué está pasando. Y bueno, aquí les dejo un poco de literatura que les pudiera resultar de interés, digamos, a partir de esta plática para conocer un poquito más de detalles de lo que estoy platicando. Por ejemplo, estas son las publicaciones, la del dinero vuela fue la primera publicación donde saqué las cifras de las derramas económicas. La segunda, que es la riqueza alada, es como la segunda, digamos, la versión actualizada de la primera, digamos, de alguna manera. Se hicieron otros análisis, pero por eso es que les recomiendo ver las dos. También se han desarrollado algunos manuales en otros lugares bueno, en otros lugares de México, por ejemplo, para capacitar guías comunitarios o para
o cosas que se necesitan tener presentes, a lo mejor si que se quiere iniciar un proyecto de aviturismo comunitario. Y también, bueno, algunos materiales que se están generando en otros países acerca de buenas prácticas y, bueno, de otros buenos consejos que pudieran servir a la hora de planear y desarrollar un proyecto de aviturismo, ¿no? Y bueno, siempre a mí me gusta cerrar con este mensaje de que las aves conectan a la gente, eh, conectan a la gente con la naturaleza, conectan a las personas de diferentes partes del mundo por el interés mismo que las une, ¿no? En este caso, las aves. Muchas veces hay muchos foros donde pues gentes de varios lugares de México, varios lugares del mundo se reúnen para compartir ideas, para intercambiar experiencias y conoces gente maravillosa, gente que tiene pues las mismas ganas, el mismo ímpetu de hacer cosas bien hechas respecto a la conservación y al aprovechamiento, en este caso, por ejemplo, con el aviturismo. Entonces, y las mismas aves, bueno, ellas seguramente pues nos ven, todas algunas que viajen desde Alaska hasta la Patagonia, pues bueno, atraviesan todo el continente y de alguna manera pues hay observadores en Alaska que la están viendo un poco de tiempo después, pues en la Patagonia también, ¿no? Y todo su paso durante, pues también habemos observadores que nos están uniendo de alguna manera y que a lo mejor no nos conocemos todavía, pero pues en algún momento nos puede ayudar a conocernos. Y bueno, digamos que yo finalizo esta plática con esto, siempre me gusta finalizar esta plática con este mensaje. Y bueno, también les dejo mi contacto por si en algún momento, pues, tienen alguna consulta muy específica o simplemente les da curiosidad acerca de este proyecto de ICUITL donde tratamos pues, de promover un poco la observación de aves y sobre todo, pues, hacerlo dentro del esquema más deseable. Y pues bueno, estos son mis contactos y sin más ni más. Yo les quiero agradecer mucho la atención. Muchas gracias por la invitación y además por estar presentes aquí. Y bueno, con mucho gusto estaré atento si es que existiera algún tipo de preguntas o si tuvieran algún tipo de dudas. Muchas gracias por la plática de ahorita. Estuvo bastante interesante. No sé si alguien tenga dudas, preguntas, algún comentario que tengan para el ponente. Igual está transmitiéndose esta plática en Facebook, entonces igual si alguno de los usuarios que está viendo quiere hacer un comentario, puede hacerlo. Eh, le voy leyendo los comentarios y las preguntas. El primero es de Lisbeth Celestino, que dice gracias por la plática. No sé si alguien más se quiere animar, algún comentario, alguna pregunta. Bueno, en lo que pregunta alguien más o escribe el comentario, yo sí tengo varias dudas personales, entonces no sé si, bueno, voy a leerlas. La primera pregunta es que tengo, ¿hay alguna como desventaja que tenga esta actividad? Pues sí puede tener muchas desventajas en realidad, sobre todo pues cuando es una actividad que no se está realizando como se debe, ¿no? Hay algunas veces que se llevan a cabo malas prácticas, por ejemplo, que pueden tener efectos negativos sobre las aves, en especial sobre las aves, ¿no? Pero también pueden causar incluso a veces, pues, problemas sociales si es que también esta parte social no se atiende, ¿no? Si no se trabaja bien. Entonces, por ejemplo, eh, a veces que hay algunos guías que utilizan en exceso o algunos fotógrafos que usan en exceso, por ejemplo, los playback. ¿Y qué quiere decir? Estos son grabaciones de sonidos de aves que normalmente se utilizan, por ejemplo, para atraer a cierta especie en particular, ¿no? Y hay veces que lo están utilizando demasiado. Entonces, ex- se expone a esos individuos a ser depredados, a gastar más energía defendiendo el territorio de un posible invasor que no existe. Entonces, digamos que puede tener efectos dañinos también si no se lleva a cabo como con las buenas prácticas y es por eso también que les compartía estos manuales de buenas prácticas porque, bueno, es importante tenerlas en cuenta a la hora de hacer la planeación y a la hora de hacer sobre todo la capacitación de estos guías, ¿no? De las personas que se van a fungir como guías. Hay que cuidar, finalmente, si se vuelven un recurso, pues hay que cuidar este recurso también, ¿no?
Fuera de que nos encanten las aves, pues si lo ven por únicamente por la manera productiva, bueno, hay que pensar en todo caso también en la importancia de la conservación de este recurso. Ok, gracias. Hay un comentario de Azarel Quesada que dice, muy buena ponencia, un gran tema para el turismo y ecología del país. Hay una pregunta de Lisbeth Celestino que dice, ¿puede dar recomendaciones para dedicarse al aviturismo? Pues digamos que la recomendación dependería un poco desde qué perspectiva. O sea, si te refieres a recomendación para dedicarse al aviturismo como guía, a lo mejor como consultor, como en qué parte, digamos, del aviturismo. Si, digamos, de manera general, yo lo que podría decir es eh, que las recomendaciones generales serían, pues, tratar de que las cosas, de que la manera en que se desarrollen las actividades siempre, pues, tengan en primer término que, pues, hay que cuidar a las aves, ¿no? En primer lugar va a ser la salud y la seguridad de las aves, digamos, en cuanto a, pues, si estás tú gestionando ese proyecto, y en general, si eres guía, no utilizar, por ejemplo, las grabaciones en exceso, sino utilizarlas correctamente. Eh, y bueno, en todo caso, pues también está para atender, digamos que estar bien preparados para en todo caso recibir a los turistas. Normalmente este tipo de proyectos, este tipo de formaciones, se tarda tiempo. No aprendes a observar aves de la noche a la mañana. Tienes que desarrollar esas capacidades también como sea posible para poder ofrecer el mejor servicio y además poder desarrollar la actividad con ética. Ok, gracias. La siguiente pregunta es de Mónica Paola Lascano y dice, hola, muchas gracias por la plática. Mi pregunta es, ¿qué medidas consideras que se deben de llevar a cabo para no interferir de forma negativa en las aves? Pues básicamente un poco lo que comentaba, por ejemplo, no abusar de las grabaciones, tratar de que el hábitat, digamos, mantener el hábitat en buenas condiciones sería esencial, ¿no? Y sobre todo para especies que van a ser probablemente las de mayor interés, que son las especies endémicas raras que normalmente requieren pues de muy buenas condiciones en su hábitat, pues tratar de mantenerlas lo mejor posible, ¿no? En este sentido, también para manejar grupos pequeños, no más de 10 personas es lo más recomendable, porque, bueno, entre más personas empieza a hacer más perturbación, ¿no? Tanto de ruido como en el hábitat posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas son bastante importantes y esenciales de no interferir. Y bueno, a la hora de hacer un tour, por ejemplo, hacer las indicaciones que sean necesarias para que la gente también pues tenga ese cierto tipo eh, de, de, de actitudes y responsabilidad de no causar efectos negativos sobre las aves. La siguiente pregunta es de Azarel Quesada y dice, ¿recomienda algún libro, página web o algún medio donde podríamos conocer sobre las especies que se encuentran en el país, tanto endémicas como no endémicas? Sí, yo les recomiendo mucho acercarse a las páginas de Conavio. Por ejemplo, está la de Aves MX, la página de Aves MX, donde está bastante actualizado, tanto la taxonomía como van actualizando también referente a las especies que se van encontrando, registrando en México nuevas, por ejemplo. Y además, pues es una herramienta que, además de que te permite conocer, por ejemplo, las aves que hay en el país, porque incluyen fotos, te ponen el enlace a la página de Haber Aves para que puedas ver su distribución y más material en general visual y de cosas respecto a la especie, referente a la especie. Pues te dice, a esa página también puedes hacer filtros, por ejemplo, puedes decir, ¿sabes qué? Quiero que me pongas una lista de las aves endémicas de México, ¿no? Y te lo hacen en un segundo, e incluso puedes hacer guías, digamos, imprimibles. No se cuenta con la fotografía de todas las especies, pero bueno, es una gran ayuda, ¿no? Para generar incluso material. Entonces yo les recomiendo mucho esa página de Aves MX. También si pueden descargar Merlin, la aplicación de Merlin es muy buena para poder estar viendo las especies que son posibles en México, estudiar sus distribuciones, estudiar sus cantos, leer sus descripciones en español. Y bueno, en general, pues también está pues, la plataforma de Averaves, ¿no? La de eBird en inglés.
La siguiente pregunta es de José de Jesús y dice, buenas tardes, excelente plática, muchas gracias. ¿Se han realizado estudios para medir el impacto positivo y negativo de esta actividad? Me parece que han habido pocos estudios que lo han hecho más formalmente, pero sí existen. Eh, Ahorita no recuerdo alguna en particular que te pueda citar, pero sí han llegado a ser, por ejemplo, creo que, si no mal recuerdo, uno de los estudios, creo que fue con flamenco, si no mal recuerdo, por ejemplo, porque es uno de las especies pues, que tienen más presión por turismo, de ese tipo de avituristas más casuales, y que a veces ni siquiera es que ellos lo hagan a propósito, sino que más bien son los prestadores de servicios a veces que pueden llegar a tener malas prácticas, de acercarse demasiado a las aves, de hacer que vuelen para que la gente pues vean que se ve muy bonito, que vuelen. Por favor, eso nunca lo hagan, pídanle, y si se los ofrece un guía, díganle que no, por favor. Entonces, eh, que recuerden, ahorita, perdón, pero no a lo mejor te lo puedo mandar después. Ahorita no recuerdo algún caso en específico, no recuerdo la publicación específica, pero lo puedo buscar y lo puedo mandar. Y también la siguiente pregunta es de José de Jesús. Dice, en caso de aves endémicas y en peligro de extinción, ¿no perjudica esta actividad? De igual manera depende. Por ejemplo, incluso puede ayudar a la conservación de una especie, ¿no? Hay especies, pues hay, por ejemplo, a lo mejor reservas que se decretan por la razón de que está esa especie y pues las entradas de dinero pues ayudan a poder mantener esa reserva, ¿no? Entonces, los avituristas, digamos, podrían ayudar indirectamente o más bien directamente a la conservación de la especie, pero si tienen malas prácticas a la hora de ir a observarlas, podría perjudicarlas. Esa es la cuestión. Simplemente que esta actividad puede ser probablemente una de las más, que tienen menos impactos negativos, pero sí pueden llegar a tener esos impactos negativos cuando se hacen estas malas prácticas de las cuales ya hablé. La siguiente pregunta es de Blanca Durán y dice, buena tarde, ¿existe una normatividad que regule esta actividad? Directamente no, todavía no. Hasta donde tengo entendido, parece que se está trabajando en una, pero ahorita no tengo los detalles. La siguiente pregunta es de Azarel Quesada, que dice, ¿cómo sería un buen lugar que esté dedicado a que los que realizan el aviturismo puedan hospedarse ahí, así como otros sitios que tengan otra variedad de actividades? ¿Cómo sería un buen lugar que esté dedicado a los que se... Bueno, es un poco, a lo mejor es una pregunta un poco complicada. A lo mejor podría yo decirle, por ejemplo, un lugar de mis sueños, tal vez, que sería básicamente, pues, normalmente uno de los lugares, por ejemplo, de los que me he quedado, que me ha gustado mucho, pues, tenía cabañas, pues, dentro de un lugar rodeado de bosque, pero bueno, era una combinación de ambientes, digamos, y además ellos habían hecho cierto manejo del hábitat, de la vegetación, como para poder favorecer a que la observación de aves también fuera más fácil, ¿no? Son cabañas que además incluso tienen, por ejemplo, en las ventanas tienen protecciones para que sean visibles a las aves y las aves no colisionen, porque eso también es una de una cuestión importante para las aves, la colisión con estructuras humanas, especialmente con ventanas. Eh, Tienen, por ejemplo, utilizan plantas nativas que ya saben que son atractoras, por ejemplo, de colibríes, por ejemplo, en este caso, de flores que están alrededor de las cabañas, son zonas cercanas. Normalmente también, por ejemplo, ponen especies de bebederos o tratan de utilizar los naturales que ya hayan, que es muchísimo mejor, y simplemente a veces ponen ciertas perchas que son, digamos, naturales, no se ven artificiales, sino tratan de que todo sea como lo más natural posible. Y, y bueno, también que cuentan con senderos bastante bien mantenidos y caminables, porque muchos de los avituristas, como pudimos ver, pues muchas veces son de edad avanzada, entonces requieren que muchas veces sean de fácil acceso. Y en general, muchos de los observadores de aves, pues si te quieres concentrar en la observación de aves, tienes que poder caminar relativamente fácil, porque aquí no te estás preocupando más por no caerte que por observar las aves, ¿no? Entonces, también un sendero bien mantenido, pues ayuda muchísimo a poder realizar la actividad de manera cómoda y de manera muy buena.
Y bueno, incluso hay proyectos en los que pues hicieron su monitoreo, hicieron la tarea y tienen incluso los letreros de donde saben que hay ciertas especies de interés, hasta ponen ahí su letrero, ¿no? Esta es el área del avesol, por ejemplo, ¿no? Entonces, sabes que podrías esperártela ahí y bueno, uno agradece ese tipo de información para que pueda estar preparado, ¿no? Y, y bueno, creo que de manera general podría decir que esas son las condiciones, ¿no? A veces, muchas veces tienen unas terrazas increíbles que puedas observar, porque a veces pues la lluvia es algo a veces impredecible en ciertas épocas del año, entonces ayuda mucho el que tengan como ciertas terrazas con techo para que uno pueda observar aves, e incluso hay algunos que tienen escondites, ¿no? Que están techados que para que las aves no te vean, pero tú sí puedes ver a las aves. Entonces también eso ayuda mucho y ayuda a no perturbar. Hay un comentario de José de Jesús que dice, importante que los observadores de aves los observadores de aves esta actividad la miren por el lado de la conservación y no como una competencia o colección de fotografías de aves, no verlo como un fanatismo. Sí, definitivamente yo creo que esto también es muy importante. Por ejemplo, yo no estoy en contra de que pues mucha gente, pues a mí sí me gustaría, por ejemplo, ver las 10.000 especies de aves del mundo, pero yo no antepondría la salud o la seguridad de una ave solamente para que yo la viera, ¿no? O sea, yo creo que no están tan peleadas ese tipo de cosas de que tú quisieras hacer algo. Lo que sí también creo muy importante de este comentario es efectivamente lo de la competencia que puede llevar a muy malas prácticas porque cuando la convierten en competencia, ya no es una cuestión de aves, ya no se trata de observar a las aves, sino se trata de una cuestión más de que yo observe más aves. Entonces, sinceramente yo tampoco comparto eso, porque tiene efectos muy negativos, desgraciadamente, pues es una de las cosas que sí sucede y que está pasando, y que precisamente son de las cosas que uno como prestador de servicios tiene que atender, ¿no? No caer en ese tipo de juegos para no caer en malas prácticas. No sé si alguien más tenga una duda, algún comentario. Ya llegó. ¿No? Subirle. También de José de Jesús dice, gracias Rafa, te tengo de amigo en Facebook y son excelentes tus avistamientos de aves. Saludos. Muchas gracias. Saludos también. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas? Si no, igual yo aprovecho para hacer mis demás preguntas. Bueno, voy a empezar. ¿Cómo se puede empezar a hacer esta actividad desde la parte de avistador, de ver, observador? De observador, ok. Bueno, digamos que aquí en confianza normalmente los observadores nos decimos pajareros, ¿no? Ya sé que los pajareros normalmente se refieren a personas que capturan aves, pero bueno, también es usado en este contexto de los observadores de aves. Y bueno, yo te diría, por ejemplo, si quieres iniciar en la observación de aves, muchas veces puedes empezar con lo más cercano, lo inmediatamente más cercano. Una vez piensa que tiene que ir hasta Veracruz para observar aves, ¿no? Y eso no es cierto. Una vez nada más observa atentamente el jardín o la ventana si quieres y empiezas a descubrir que hay más aves de las que te imaginas a tu alrededor, ¿no? Entonces, cuando empiezas a abrir los ojos realmente a este mundo, empiezas a darte cuenta de que en realidad nosotros somos parte de la naturaleza, que estamos viviendo en un lugar donde existe naturaleza, que a veces nosotros nos olvidamos de eso completamente. Yo vivo en la Ciudad de México y bueno, es una ciudad muy grande, pero hay muchas aves también. Hay aves que mi jardín es de 1 metro por 2 metros, porque es una jardín además que ni siquiera es que sea mía, sino es pública, pero la tengo junto a mi ventana y yo veo aves migratorias que llegan ahí, que están a 1 metro de mí porque yo estoy del otro lado de la ventana y ellas no me ven tan fácilmente, pero yo las puedo disfrutar ahí. Entonces, simplemente a veces abrir los ojos. Te recomiendo mucho también, si encuentras o ubicas, por ejemplo, grupos de observadores de aves en tu localidad o cerca, normalmente estas personas que están normalmente, bueno, muchos se han unido a este programa de aves urbanas de la Conavio y están organizando pajareadas precisamente con la intención de acercar a la gente a la observación de aves para que se puedan iniciar, para que empiecen a tener interés en observarlas. Y bueno, aprovechar una de esas pajareadas que hacen normalmente pues ayuda mucho, ¿no? La herramienta básica, las herramientas básicas de observación de aves normalmente son dos, principales, digamos, que sin eso a lo mejor va a ser muy complicado, que son los binoculares y que es una guía de identificación. Yo añadiría una tercera también,
muy importante, que es la libreta de donde vas a hacer tus anotaciones, porque si solamente las estás viendo, está bien que las disfrutes, pero no las estás conociendo. Trata de hacer apuntes, trata de ver cómo son y los vas apuntando y después las buscas en tu guía. Los binoculares pues, son tus ojos, digamos, para poder ver esos detalles que vas a tú a apuntar o vas a dibujar para poder identificarla después. Y hacer ese ejercicio ayuda mucho. Empiezas a conocerlas mejor, empiezas a ver cómo se comportan, porque no solamente es ver cómo es, sino también lo que están haciendo. Entonces, eso te va a ayudar mucho para iniciar en la observación de aves. Empezar a observar lo que te rodea inmediatamente. Y bueno, si se puede unirse a alguna pajera con uno de los grupos que estén en tu localidad, pues estaría excelente. ¿Alguna otra duda, pregunta? Sino para yo seguir. Bueno, en lo que se animan otra vez, perdón, es que sí, he realizado yo pocas veces esta actividad, pero pues sí es algo que me ha gustado bastante y que sí, como empecé y ya como dices, volteo al cielo o voy a cualquier lado y digo, ay, ahí está un pájaro, ahí está el otro y así, ¿no? Entonces, muchas veces cuando yo trato de como fomentar esta práctica a otras personas o que les digo que realizo esta actividad, como que les parece algo muy aburrido. Entonces, lo que voy con este comentario es que ¿cómo tú convencerías a una persona para que realice este tipo de actividad o que lo vean como algo retribuible, tanto recreativamente como con todos los aspectos que acabas de mencionar? Pues mira, yo lo que puedo decir es que todo está enlazado. ¿Te acuerdas que el mensaje final con el que terminé que las aves conectan? Bueno, las aves conectan de diversas maneras. Yo normalmente, cuando voy con una persona que está como apenas iniciando en la observación de aves, no solamente le platico del ave en sí, como porque, bueno, yo soy biólogo, me dedico a eso y conozco ciertas especies y puedo platicarles cuestiones de biología, ecología, muchas veces de algunas especies, ¿no? Pero no solamente normalmente no solamente hablo de eso, sino eh, de cómo cómo se relacionan algunas de ellas, por ejemplo, con la cultura, ¿no? Por ejemplo, el pinzón mexicano, que a mí me encanta, por ejemplo, las cuestiones de los nombres comunes. Me gusta, por ejemplo, mucho el náhuatl. El nombre náhuatl de esa especie se llama Nochtototl. Tototl quiere decir ave y Noch es relativo a la palabra que se usaba para decir un nopal o tuna en particular, más bien, en el fruto del nopal. Es un ave que normalmente le gusta mucho alimentarse de las tunas, por ejemplo, ¿no? Entonces, el nombre que le asignaron los nahuas precisamente fue relacionado a su comportamiento, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas a la gente normalmente le va interesando, lo puede relacionar no solamente a lo que pasa de manera natural, porque a veces estamos tan desligados de la naturaleza que lo vemos como si fuera un documental. Entonces, cuando lo relacionas con algo directamente que tiene que ver con el ser humano, con algo que puede estar incluso pasando dentro de tu contexto, pues creo que a la gente le ayuda mucho a conectarse con eso y empieza a mover un poco más su interés, ¿no? Cuando recitas un poema de donde se menciona esta ave, por ejemplo, en particular, de cómo, o sea, puede servir mucho. Es por lo menos un poquito de la experiencia que he tenido que me ha ayudado a hacer que las personas un poquito conecten con las aves, ¿no? Ok, hay un comentario de Guillermo Gutiérrez que dice que lo felicita por su ponencia y pregunta si puede compartirnos nuevamente su contacto de Iwiti. Sí, claro que sí. Lo pongo otra vez. Ahí está. Listo. Sí, sí, muchas gracias. Con mucho, claro que sí. Entonces, les invito a que conozcan el proyecto. La verdad es que tratamos de conjuntar ciencia, arte y cultura, precisamente tratando de no solamente abarcar, por ejemplo, a veces como biólogos, con la formación que tenemos o con los intereses, con el mismo perfil que tenemos, que a nosotros nos encanta la naturaleza, pues a lo mejor a veces queremos comunicar cosas exclusivamente desde una perspectiva muy biológica, pero cuando utilizas otras cosas para unirlas, creo que ayuda mucho para poder conectar o interesar a la gente. Entonces, nosotros tratamos de hacer eso, esperemos que estemos logrando de alguna manera y pues por favor, les invito ahí a echarle un ojo a nuestro proyecto. Dice Lisette Celestino, bueno, dice puede hablar más del proyecto, pero creo que ya fue contestada la pregunta. No sé si quieras agregar algo más. Pues
Pues nada más pues si quieren, si gustan, pueden pues echarle un ojo en nuestras redes sociales, a la página. También tenemos ahí el canal de YouTube. Entonces, ahorita, por ejemplo, hicimos recién una colaboración con un buen amigo que se llama Adrián Ciprés para hacer una canción relativa a las aves migratorias, para precisamente con intención de ir pues tratando de tocar ciertas fibras en las personas por medio de otros medios, no solamente presentando como información técnica, ¿no? Entonces, pues ahí con mucho gusto nos encantaría saber su opinión. Entonces también pueden dejarnos mensajitos, todo lo que quieran, por favor, pues adelante. ¿Alguna otra duda, comentario? Bueno, yo mi última pregunta. Dice, bueno, estábamos hablando de que hace ratito de que se ocupan muchos espacios para ver este tipo de aves. Entonces, por ejemplo, yo viendo desde la perspectiva, pues, de aprovechamiento, si hay alguna persona que a lo mejor tiene algún terreno, algún espacio donde pues existe una gran variedad de especies de aves, ¿cómo lo podríamos convencer para que se dedique mejor o este espacio se destine al observamiento de aves o a este tipo de aprovechamiento y no para otro tipo de actividad como el cultivo, la ganadería o cualquiera de estas actividades? Así, si alguien llegara y te hiciera como una consulta. Pues mira, es una pregunta bastante compleja porque depende mucho del contexto. Dependiendo de mucho del contexto podría ser la respuesta, pero bueno, digamos que de manera general. Por ejemplo, hay una amiga, yo tengo una amiga que está precisamente iniciando un proyecto, tiene condiciones de ese tipo, digamos, tiene las condiciones del terreno en un lugar bastante interesante para las aves, por ejemplo, y ella pues tiene la ventaja a lo mejor de que tiene trabajo de manera independiente, tiene entrada de dinero, digamos, y no dependería enteramente de ese proyecto. De hecho, está invirtiendo ahorita para poder crear cierta infraestructura que facilite pues recibir visitantes para ello. Y bueno, ahorita estamos ayudando también con su inventario, estamos ayudando un poquito a irla promoviendo, a irlo posicionando. Y bueno, para ella, pues ella de hecho quiere ser selectiva con el tipo de personas que van porque, bueno, no le gustaría que fuera gente que va a poner su música a nivel alto y que va a estar pues solamente disfrutando el paisaje, digamos, disfrutando el paisaje entre comillas, sino quiere gente que verdaderamente tenga interés en la naturaleza. Entonces, en este sentido, por ejemplo, para este proyecto, pues estamos nosotros yendo para poder hacer como una especie de inventario que ya empieza a saber qué especies hay, que esto nos estamos compartiendo en la plataforma de Ciencia Ciudadana para que precisamente sea visible también a otra gente que tiene el mismo perfil, que tiene los mismos intereses, que está buscando lugares como estos. Como les decía, realmente pues hay pocos lugares en realidad que te brinden seguridad, que te brinden las condiciones naturales que un pajarero desea. Y entonces se vuelve atractivo y se puede volver atractivo, pero son proyectos que normalmente llevan tiempo de inversión. Entonces, si a veces si es una cuestión que se requiere, por ejemplo, yo requiero dinero, no va a ser un proyecto que puedas tú pues hacer de un día para el otro. Entonces tienes que además tener una visión diversificadora. Este proyecto no es de que vaya a ser enfocado solamente a avituristas, sino a gente que le gusta la naturaleza, que quiere a lo mejor no es solamente ver aves, sino también apreciar el paisaje, sino también puedan recibir gente para talleres que tengan relación, por ejemplo, con ilustración naturalista o para capacitación en cuanto a métodos de observación de aves, métodos de monitoreo de fauna y cosas de ese estilo. Digamos, pensar en que el proyecto debe ser lo suficientemente diverso en todo caso o concebirlo como algo diverso para que ofrezca poder ofrecer ese tipo de, digamos, producto ecoturístico a una gran diversidad dentro del sector, a una gran diversidad de posibles clientes para que puedas tener los suficientes ingresos como para mantener el sitio y puedas pues vivir de ello, ¿no? En todo caso. Entonces, normalmente es un proyecto que pues sí lleva trabajo y pues no es fácil convencer a una persona que tenga paciencia, sobre todo pues si tiene necesidades urgentes, ¿no? Entonces, por eso te digo que dependiendo del contexto podría ser el consejo, pero de manera general por lo menos te doy o te comparto a lo mejor una visión de lo que tendrías que tener en cuenta en todo caso para poder pues, brindar ya más el consejo más en particular. Ok, gracias por contestar mis preguntas.
Hay un comentario de esta Blanca Durán que dice, gracias, muy buena plática. Y una pregunta de José de Jesús que dice, Rafa, yo soy de Durango y acá tenemos poblaciones de gorrión serrano. No se les está dando mucha importancia a su conservación. ¿Tú sabes dónde se puede gestionar recursos para su conservación o para realizar un estudio y determinar su abundancia, analizar cómo se encuentra la población? Híjole, es complicado. Hasta donde recuerdo, pues está, hay un investigador ahí que está trabajando en el tema. No creo que sea tan fácil, pues, digamos que por lo menos desde una iniciativa pública conseguir el apoyo, porque tendría que tener algún tipo de decreto el área, ¿no? Por ser una área natural protegida para que fuera aplicable a ciertos apoyos. Entonces, se requería hacer una gestión previa, por ejemplo, para decretar un área voluntariamente destinada a la conservación para que pudiera aplicar, ¿no? En todo caso, a este tipo de apoyos, directamente al menos. En todo caso, sería cuestión de que pudiera contactarse, con los investigadores que han estado liderando estos proyectos relacionados con el gorrión serrano, por ejemplo, Humberto Berlanga de NAPSI Conavio, para poder hacer como este enlace y poder ver las oportunidades que pudieran surgir de ello, ¿no? Porque realmente sí se está haciendo trabajo. Ahorita, de hecho, se tenía intenciones en algún momento, pues, de hacer pues, los conteos para hacer una población, una estimación del tamaño poblacional, pues, en toda el área de distribución, ¿no? Incluyendo el sur de la Ciudad de México. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? No, no, creo que no. En Facebook, ¿alguien duda, pregunta? Creo Bueno, que no, ya no parece hay que más. ya no, Rafa. Muchas gracias, por tu apoyo. Queremos agradecerte tu participación.